¿Qué es lo único que Dios quiere de nosotros, que hará que Él pase por alto a 1000 personas y se enfoque en ti con favor y deleite? ¿Cuál es esa cosa? La fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la fe justifica a Dios en todo lo que dice. Cuando Él promete algo y le creemos que eso pasará, eso es fe. Cuando creemos lo que Él nos dice en su palabra, que Cristo logró esto, eso, aquello por nosotros en la cruz y lo creemos, eso es fe. Y la fe es estar plenamente persuadidos de la bondad de Dios, de la misericordia y de la gracia, Gesed de Dios. Eso es fe. De hecho, la fe se menciona solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. Y la mayor parte del tiempo es de forma negativa. Por ejemplo, hijos en quienes no hay fe. Y luego de forma positiva, una vez en Habacuc, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y Pablo tomó eso y Pablo lo explicó cuando predicó el Evangelio de Jesucristo. Este fue su tema, el justo por la fe vivirá. O el justo por fe vivirá. Entonces nos concierne, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que la fe siempre llama la atención de Dios. ¿Por qué? Porque la fe justifica a Dios y hace del diablo un mentiroso. Por otro lado, la incredulidad justifica a Satanás y hace que Dios parezca ser un mentiroso. Y por eso la incredulidad es la peor actitud que puedes tener hacia Dios. Y por eso de todos los pecados que guían al grupo que va al lago de fuego en el libro de Apocalipsis, los dos primeros son los cobardes y los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos. Pensamos en los pecados evidentes como los peores. Son pecados de todas formas, pero no son los pecados evidentes. Los peores tipos de pecados son la incredulidad, la duda, el miedo, la falta de confianza en la bondad de Dios. Por eso, entre más descubrimos cuán bueno es Dios, más podemos descansar en su bondad, porque la fe es un descanso. Amén. La fe es un descanso. Escribe eso en algún lugar de tu hombre espiritual. La fe es un descanso. Entonces, mientras estamos ocupados afuera, como en el tabernáculo de Moisés, la Biblia nos dice que todos los días los sacerdotes trabajaban afuera. Así que afuera están ocupados, matando a los animales, sacrificándolos en el altar del holocausto. Pero dentro del templo, el lugar santísimo que es una imagen de nosotros hoy, somos el templo de Dios. Pero en el fondo, en el lugar santísimo que es nuestro hombre espiritual, hay descanso perfecto, hay quietud perfecta. No hay actividades evidentes allí, solo la presencia del Señor. Y cuando el sumo sacerdote entra en el día de la expiación, hay tanta gloria y tanta paz, hay tal descanso de todas tus obras. Entonces la Biblia dice, esforcémonos pues por entrar en este reposo. Y ahora estamos en este lugar espiritualmente hablando. Estamos ahora a los ojos de Dios, sentados con Cristo en el lugar santísimo a la diestra del Padre. Y disfrutamos ese lugar por la fe. Amén. Es por fe, no por los sentidos, no por la experiencia, sino por la fe. Alabado sea el Señor. Confío que este mensaje los encuentre a todos bien y prosperando en su alma. Esa es la primera área. Y luego en su cuerpo, en su salud, y también hacia el exterior, en todos los aspectos de su vida. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Creo que Dios nos preparará de manera personal y única. Yo creo que Dios preparará a la iglesia en general, pero también individualmente para ti y tu familia en una manera muy única. Es un momento para que también ores oraciones como, Dios, dame el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozca mejor. Muéstrame, Señor, ¿qué quieres que fluya en mí y mi familia? Y luego, cuando tengas el plano de Dios para tu vida y fluyas en él, verás bendiciones maravillosas venir sobre ti. Alabado sea el Señor. Y creo que mientras escucho al Espíritu, siento que Dios quiere que poseamos más y más de sus posesiones. Como está escrito en Abdías, la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Una cosa es tener tus posesiones. Otra cosa es poseer tus posesiones. Muchos de nosotros
nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en su muerte por nosotros en la cruz, donde llevó nuestros pecados, expió nuestros pecados, la obra redentora de Jesucristo, pero más en el área de los pecados. Y con razón, porque esa es la primera área que Dios quiere que veamos. Como dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Notas que son todos? No es solo un beneficio, todos sus beneficios, en plural. Alabado sea el Señor. Y el primero que menciona es, perdona todas tus iniquidades. Así que no olvides todos los beneficios de Dios, que perdona todas tus iniquidades. Esa es la primera bendición que Dios quiere que recibamos. Ahora, una vez que recibimos esa bendición, hay más para nosotros. Y de eso quiero hablar. El siguiente beneficio que tenemos es el que sana todas tus dolencias. Entonces, es asombroso que cuando Dios le dijo a Josué que entrara a la tierra prometida, en el primer capítulo, el comienzo de Josué, leemos esto: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Noten que Dios dice, la tierra que yo les doy. Dios no dijo que les daré en el futuro. Él dice, les doy ahora a los hijos de Israel. Todo lugar que pisare la planta de su pie, yo les he entregado. Cada lugar que la planta de tu pie pise, te lo he dado. Como le dije a Moisés, noten que Dios está usando el tiempo pasado ahora. Todo lugar que pise la planta de tu pie, yo te lo he dado. Ya es tuyo. Pero todavía necesitas pisarlo. Necesitas pisar tu propiedad. Tienes que pisar tu herencia. Necesitas pisar la tierra que Dios te ha dado. Y la Biblia dice que necesitamos poseer nuestras posesiones. Y la profecía en Abdías es que la casa de Jacob, el pueblo de Dios, poseerá sus posesiones. Y estoy tan intrigado por el hecho de que es la casa de Jacob. Muchas veces Dios dirá la casa de Israel, pero cuando Dios dice la casa de Jacob, se refiere a su lado carnal. En otras palabras, al decir la casa de Jacob, Dios no está diciendo solo la casa de Israel. Los espirituales poseerán sus posesiones. Dice la casa de Jacob, incluso aunque sigan luchando, pero le creen a Dios. Eso es lo más importante. Ellos le creen a Dios, entonces si caen hacia arriba. Amén. En lugar de hacia abajo. Ellos tienen un corazón para Dios, pero no tienen que esperar hasta que sean espirituales, hasta que hayan crecido un poco en el Señor y entonces poseerán. Dios dice ahora mismo, mientras todavía estás creciendo, la casa de Jacob poseerá sus posesiones. Alabado sea el Señor. Y esto es lo que Dios le dice a Josué: todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Todo lugar. Amén. Vamos descubriendo más y más la tierra que Dios nos ha dado en Cristo. Y en todo, estas son imágenes de la verdadera tierra prometida que Dios nos ha dado. Amén. La tierra de descanso, como se revela en Hebreos capítulo 4. Juré en mi ira, dijo Dios de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, cuando no le creyeron a Dios. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad justifica a Satanás. Incredulidad. Amén. Si no crees en Dios, en realidad estás justificando al enemigo, lo que el enemigo dice. Entonces Dios dice, estoy entristecido con esa nación. 40 años estuve afligido con esa nación. Y Dios dice, yo juré en mi ira, no entrarán en mi... Él no dijo tierra, no entrarán en mi reposo. Así que hoy para el creyente, la tierra de Dios es una tierra de descanso. En todo en el Antiguo Testamento, aunque es una tierra real, la tierra de Israel que es palpable, que es física, pero es como sombras, es un tipo. Estamos en la sustancia de eso. Ellos están en la sombra, nosotros en la sustancia. Mi sombra no es mi verdadero yo. Yo soy la sustancia. Amén. Si me ves, estás viendo al verdadero yo. Si ves mi sombra, no estás viendo al verdadero yo. Entonces, el Antiguo Testamento, todos son sombras. Y mucha gente quiere volver al Antiguo Testamento y poseer las bendiciones del Antiguo Testamento, cuando en realidad lo que Dios tiene para nosotros son mejores bendiciones, mejores promesas establecidas sobre un mejor pacto. Tenemos la sustancia, amén. Alabado sea el Señor, gracias Jesús. Así que todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz aún debemos poseerlo. Una de las cosas más tristes que Dios le dijo a Josué al final de su vida, hacia el final de su vida, fue esto. Dios le dijo, eres ya viejo y de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer.
Todavía hay mucha tierra por poseer. Imagina llegar al final de tu vida y Dios le había dicho antes, todo lugar que la planta de tu pie pise será tuyo. Tal vez se volvieron complacientes. Algunos años después de que se volvieron complacientes, se establecieron. Sabemos que hubo dos tribus que no entraron a la tierra prometida. Eran complacientes y querían quedarse al otro lado del río Jordán. Y sabemos que son las tribus de Rubén y Gad. Y se quedaron en el otro lado, tenían mucho ganado, sentían que la hierba de allí era mejor, la hierba de allí era verde, y no cruzaron a la tierra prometida. Entonces, sabemos qué es lo mejor de Dios para nosotros, y sin embargo, el pueblo de Dios no posee todo lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que parte de la razón es que cada vez que Dios restaura una verdad al cuerpo de Cristo, siempre hay detractores y voces de incredulidad que hablan. Necesitamos apegarnos a la Biblia y ver si esto es parte de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Un área es la sanidad, ¿cierto? Aún hay gente que debate hoy si la sanidad está en la obra expiatoria de Jesucristo. Pero vean Isaías 53. En Isaías 53 dice, ciertamente llevó, ciertamente, por cierto, es la palabra aken en hebreo, que significa sin duda. Es la afirmación más fuerte. Una expresión de afirmación muy fuerte. Ciertamente, aken. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, la palabra enfermedades aquí es la palabra dolencias, kolé en hebreo, y llevó nuestro makov, sufrimientos. Ahora, veo a Isaías aquí, en esta traducción, y dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, aunque uno de los derivados de esas palabras es también penas y sufrimientos. Pero en realidad, la palabra principal aquí, la idea aquí es que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y esto se confirma en Mateo 8. Si lees Mateo 8, cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó. ¿A cuántos? A todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo. Noten que está citando Isaías 53, versículo 4. Pero aquí, en griego, dice claramente que son enfermedades y dolencias. Y si no lo basa en el hebreo o griego, si ven el contexto, está hablando de que Jesús echa fuera demonios y sana a todos los enfermos. Entonces, está muy claro que el contexto no está hablando de penas y sufrimientos, está hablando de enfermedades. Y la traducción literal de Young también lo saca a relucir. En esta traducción del inglés dice, ciertamente nuestras enfermedades, Él llevó, y nuestros dolores, Él se los ha llevado, aleluya. Y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y el versículo continúa en Isaías 53 diciendo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Y la palabra molido aquí no es solo negro azulado, ¿sí? Es la palabra aplastado en el hebreo. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra shalom, nuestra paz, bienestar, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es muy claro, amigo, que en Mateo 8 el contexto nos dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Está hablando de enfermedades y dolencias físicas. Y Jesús está sanando cuerpos. Entonces, ¿es eso parte de la obra de Jesús en la cruz? Isaías 53 habla de la obra de Jesús en la cruz. Ciertamente, Él llevó, Él cargó en Él mismo, su propia persona, nuestras enfermedades, nuestro kolé, y lo llevó en su persona en la cruz, nuestros dolores. Y por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Es hora de que nos levantemos y poseamos nuestras posesiones. Cada lugar que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Tomemos la sanidad, amén. La sanidad es nuestra. Dios no puede forzar las bendiciones en contra de tu voluntad. Tienes que quererlo, tienes que desear eso. Debes liberar la fe para ello. Fe para ello significa que crees que Dios quiere dártelo a ti. Y puedes ver el deseo de Dios porque Él ha hecho eso en la cruz de Jesucristo. Que por todo lo que Jesús tomó en esa cruz sobre sí mismo, significa que Él quiere que disfrutemos las bendiciones. Amén. Otra área es el área de la provisión.
Aquí es donde algunas personas se desconectan. Estás hablando del Evangelio de la prosperidad. Nunca he predicado el Evangelio de la prosperidad. Siempre he predicado el Evangelio de la gracia y la paz. Así lo llama Pablo en Hechos 20, el Evangelio de la gracia. Nunca se llama el Evangelio de la prosperidad. Y necesitas definir la prosperidad porque la Biblia habla mucho de la prosperidad. Dice que el Señor prosperó todo lo que José hizo. ¿Qué significa eso? La Biblia habla del hombre que medita en la palabra de Dios en el Salmo 1. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que haga prosperará. Como sea que la Biblia interprete eso, yo lo recibo, porque está claro que es la voluntad de Dios, la bendición de Dios sobre el hombre que medita en la palabra de Dios. Amén. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciendo? No puedes decir, es prosperidad del alma. No, él incluye la prosperidad del alma en ese versículo también, porque dice, oro para que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Allí está la prosperidad del alma, está cubierta ya. Entonces, ¿qué está diciendo la primera parte? Prosperar y tener salud. Amigo, no creemos que Dios nos quiere materialistas, con avaricia en el corazón, codiciosos por dinero, pensando en dinero todo el día. Eso es idolatría. Eso es amar las riquezas y no a Dios. No, amigo, pero por otro lado, no debemos enseñar que Dios nos quiere siempre en necesidad. Ya sabes, pobre. Pobre como ratón de iglesia, dice una expresión. No, amigo. Y muchas personas que están en contra de esta enseñanza, en realidad tienen 2 autos, viven con la propiedad de su tierra y les está yendo bien y están predicando contra esto. Hay una inconsistencia aquí, amigo. ¿Y desde cuándo creemos algo porque nuestra denominación enseña eso, aunque no está en la Escritura? O nunca hemos visto que eso pase antes. Así que no creemos eso. O en la historia de la iglesia. Si vas a la historia de la iglesia, debes retroceder hasta el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos dice que todos tenían sus necesidades cubiertas, sea como sea que Dios lo hizo. Amén. ¿Crees que Dios quiere que tus necesidades estén cubiertas, incluso tus necesidades materiales? Amén. Dice claramente, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vean este versículo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre en la cruz, para que ustedes, por su pobreza, fueran enriquecidos. Y el contexto allí se refiere incluso a las necesidades materiales. Amén, amigo. Y eso es lo que Dios está restaurando también en estos últimos días, esta verdad. ¿Te has fijado que en las iglesias donde predican que Jesús salva, ahí tienes la salvación pasando? Y luego hay iglesias que predican que Jesús salva y Jesús sana. Tienes salvación y sanidad. Luego están los que predican que Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza en el Santo Espíritu, con todos los dones del Espíritu Santo también manifestándose. Ellos tienen esa manifestación en esa iglesia y luego viene un grupo llamado la gente del Evangelio completo y lo llamamos Evangelio completo porque creen que Jesús salva, Jesús sana y Jesús bautiza en el Santo Espíritu. Pero hay mucho más que Jesús hizo por nosotros, amén. En términos de estrés, ¿cómo tomó Él nuestras penas, nuestras aflicciones, amén, nuestra depresión, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades por la corona de espinas? ¿Por qué? Porque Dios dijo en Génesis, después de que Adán pecó, Dios dice que espinas y cardos producirá la tierra. Y Jesús usó la corona de espinas. ¿Qué significa? Eso significa que Él tomó tus preocupaciones y afanes, espinas en el sembrador y la semilla. Habla de los afanes de esta vida, las preocupaciones, afanes. Jesús se lo llevó todo, por eso llevó la corona de espinas, para redimirte de la preocupación, el miedo, la ansiedad, la depresión. Y en el jardín sudó sangre, porque en un jardín anterior, en el primer jardín, el jardín del Edén, después de la caída del hombre, Dios dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. No será fácil de ahora en adelante, porque hemos pecado. Saldrán espinas de la tierra y sudarás por tu provisión, sudarás por lo que necesitas, sudarás para obtener las cosas que deseas. El sudor significa estrés, esfuerzo, trabajo laborioso. Pero entonces, lo que comenzó en el jardín del Edén se terminó en otro jardín, cuando Jesús suda sangre. Ahí es donde comenzó la pasión. Comenzó la pasión de Cristo, justo en el jardín, cuando sudó sangre. Una condición que la ciencia médica llama hematidrosis. Significa que bajo niveles extremos de estrés, los capilares
revientan y se mezcla con el sudor. Solo muy pocos casos, incluso a lo largo de la historia, bajo coacción extrema, estrés extremo. Eso sucede. Y Jesús sudó sangre, y la sangre cayó en tierra, dice la Biblia. Amigos, cuando Jesús sudó sangre, ¿saben qué hizo? La sangre de Jesús tiene la cualidad de ser redentora. Cuando sudó sangre, Jesús te redimió de la maldición del sudor que vino a causa de la caída de Adán. Aleluya. Hoy, amén. A través del descanso recibimos todo lo que necesitamos. Aleluya. Amén. No tenemos que estar estresados porque Jesús tomó nuestro estrés. Amén. Ya no vivimos del trabajo laborioso. Vivimos en el descanso. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Acabo de recibir gozo por mi predicación. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.